Pero este libro, que es magnífico, que han escrito Carmen Montero y Francesco Uselli, habla de eso, revisa los últimos 20 años, donde se han combinado un montón de elementos que podrían haber auspiciado una mejor la universalización de la educación, pero la mejora sobre todo de la educación rural. Y lamentablemente, como lo dice el libro también, termina siendo frustrante, decepcionante, porque no fue así. ¿Por qué? Voy a conversar con Francesca Uselli, que es investigadora del IEP, investigadora principal, que ha tenido la gentileza esta mañana de aceptar nuestra investigación. Francesca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola Glatzer, ¿cómo estás? Gracias a ti por ¿Qué la tal? invitación. Por estar No, acá. encantado. Gracias a ti por darnos minutos de tu tiempo esta mañana. Y a mí me parece que el libro es muy pertinente. Y voy a poner un ejemplo que puede parecer menor o anecdótico, pero me parece que es significativo. El ministro de Educación hace un día le preguntaron por qué están postergando el inicio de las clases escolares. Y él pone este siguiente ejemplo, dice, porque los niños para ir a su escuela tienen que subir por escaleras. Y cuando no llueve las escaleras están secas, bueno, pero cuando llueve están mojadas y se pueden resbalar y por lo tanto vamos a postergar las elecciones. Y estaba yo pensando en los otros chicos y chicas que están en unas zonas, de repente no rurales en términos, digamos, clásicos, pero están en situaciones mejoradas, inclusive cerca de Lima, que ese siendo un problema no es el principal, porque hay problemas de infraestructura, de calidad y otras cosas sobre las cuales el ministro ya ni se pronuncia, porque parecería que ya ni siquiera lo tiene en la lista de problemas. Es muy pertinente este libro y la verdad que me parece muy importante. Y quisiera preguntarte eso de frente, ¿por qué se ha estado siempre en el discurso en los últimos años? La educación rural, la calidad educativa, ¿por qué no hemos significativamente revertido las brechas, por ejemplo, en el ámbito rural, ¿no? Porque en un momento se alinean como todos los astros, pero no tiene el resultado que uno esperaría. ¿Por qué? Bueno, justamente esa fue nuestra motivación principal, preguntarnos por qué es lo que sucede, ¿no? Hemos tenido un contexto más favorable, digamos, un crecimiento económico desde el inicio del milenio, una relativa estabilidad política. Era como el escenario de bonanza, el escenario ideal para poder mirar a las escuelas rurales y atenderlas de mejor manera. Además, como dices bien, se reconoce la desigualdad. No es que no se sepa en los documentos oficiales, en el proyecto educativo nacional, en la Ley General de Educación, en el Acuerdo Nacional, el informe de la CBR, ¿no? La educación rural es puesta como un tema prioritario para el país, tanto en términos de desarrollo económico como políticos, ¿no? Ujú. Y no vemos pues los resultados esperados. Es verdad que se ha avanzado, tampoco podemos decir que no se ha hecho nada. Hemos avanzado en términos sobre todo de acceso, sobre todo en términos de trayectorias educativas. Hay un mejor, en términos de todo lo que es acceso y permanencia en la escuela, ha mejorado, pero las condiciones en que los chicos y las chicas aprenden y los resultados, al final, los logros de aprendizaje son realmente inaceptables, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, nosotros justamente hacemos el análisis estatal porque la educación rural es completamente estatal, ¿no? No va a Así ser es. un negocio poner una Así escuelita es. rural, ¿no? Entonces, eso te lleva necesariamente a mirar el Estado. Y nosotros vemos en términos de capacidad, vemos tres elementos fundamentales que explican, tres factores que explican esta situación. Una es la relación del Estado con la población rural y que lo estamos viendo en este momento de coyuntura de una manera devastadora, ¿no? Esta relación de distancia, de lejanía, de falta de respeto, como de segunda categoría de la población rural. Entonces eso te marca un tipo de relación del Estado hacia una población en la que se asume que es una población o un sector del país que está camino a desaparecer, digamos, ¿no? La ruralidad como Ujú. compleja, como distante, como diversa, siempre como un problema y como muy cara, ¿no? Entonces, desde ese enfoque, desde esa mirada del Estado hacia un grupo importantísimo de la ciudadanía, implica una forma de relación y una forma de atención necesariamente, ¿no? Que es un poco también Ujú. la respuesta que se viene dando en la coyuntura a las mismas demandas políticas de esta población, ¿no? Ahora, y esto, El otro, esto, solamente sobre esto, si me permites, una anotación, sí, digamos, para que pueda seguir desarrollando el punto que me parece importante. Porque la manera como tú, por decirlo de algún modo, desde la política pública,
características a quién se va a beneficiar de la política, ¿no es cierto? Es determinante porque tiene consecuencias prácticas, o sea, no es un enunciado. Lo mismo pasa en la represión ahora. Si tú dices que los aymaras son salvajes y que están desprotegiendo a sus hijos en lugar de protegerlo porque ni los animales hacen eso, entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica? Que la policía entiende que tiene un salvaje al frente y por supuesto a los salvajes hay que tratarlo como se tratan a los salvajes. Si tú dices que no es salvaje, pero dices que es terrorista y al policía le dice que estás en una guerra, entonces es evidente que el policía lo que va a hacer es tratarlo como enemigo al que sale a protestar sin ni siquiera ponerse a valorar debida y objetivamente sus reclamos, si vino, no vino, qué dejó, qué pierde, qué gana. Es clave y en la política pública efectivamente es eso. Si tú dices, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué vas a invertir si ahí hay en esa zona rural muy poca gente? Y es más, por más que tú les des educación, no hay posibilidades de que puedan ellos avanzar, digamos, de manera distinta a lo que han sido sus antepasados. Entonces miras con otros ojos a esa población. Y ese es el problema, cuando ahí es donde sí el Estado tiene que buscar acercarse y ser más eficiente. Disculpa, te había interrumpido en eso, pero sí creo que es importante porque a veces se cree que eso no impacta en la decisión final. Por supuesto que sí. Exacto, justamente es esta mirada del otro como un completamente otro y no como un ciudadano del país, y también la mirada del mismo territorio, ¿no? Lo rural no ha sido parte del proyecto de desarrollo del país, ¿no? Entonces, bueno, queda al olvido, queda desatendido, y a eso se suma una débil representación o vocería de parte de la población rural para hacer valer sus demandas, ¿no? Que ahora estamos viendo de una forma contundente, pero por mucho tiempo ha faltado canales, mecanismos de representación para alcanzar la voz, y más bien las soluciones se han tornado más individuales. El que podía salir, ¿no? La doble residencia para ir a estudiar al pueblo más cercano, para acceder a una mejor educación. Entonces, ese es el primer factor explicativo que, como tú dices, no es menor. En esta mirada del otro supone una acción y una relación con el otro, ¿no? Así es. En el segundo tema es el tema de la legitimidad del Estado, ¿no? La credibilidad del Estado para atender. En estos últimos años y desde las transformaciones del 90 ha habido pues una transformación, una modernización del Estado y un repliegue, ¿no? Entonces, cuando tú consideras que el Estado no debe hacerse cargo, cuando tú tienes presidente tras presidente corrupto, cuando tú tienes una situación del Estado como que se muestra incapaz, entonces también le vas quitando atribuciones al Estado, ¿no? El Estado debe salir, yo tengo que solucionar mis cosas de una manera más individual. Y por otro lado, la población rural queda como, en el primer elemento la vemos como marginal, y luego el sector educación mismo termina siendo marginal dentro de la estructura del Estado, ¿no? Si Uh -huh. pensamos en instituciones más fuertes como el Ministerio de Economía, por ejemplo, ¿no? Y desde esta Claro. lógica de costo-beneficio, ¿no? La educación rural es demasiado cara, por ejemplo, ¿no? Entonces terminamos viendo un Estado ilegítimo, un sector educación también con poca legitimidad, con poca credibilidad por un tema histórico, por ejemplo, en el manejo de los recursos, ¿no? Entonces vas quitándole atribuciones también al Estado, ¿no? Entonces estamos hablando, por un lado, la sociedad en términos de lo rural, por otro lado, el Estado, entonces vas debilitando la capacidad misma del Estado para atender. Y si a eso le sumas que la educación en sí, políticamente no es tan rentable, ¿no? Tú inviertes hoy como político en educación y esos resultados los vas a ver pues en muchos años, ¿no? No vas a ver, Así es. no te va a dar réditos políticos inmediatos. Entonces termina relegándose y termina siendo la educación rural atendida desde los márgenes, ¿no? Es el margen atendido desde los márgenes, ¿no? Uh -huh. Dentro del sector de educación, la Oficina de Dirección Rural, que además ha ido logrando visibilidad a lo largo de los años, porque por un periodo de años no hemos tenido ni siquiera una oficina que se encargue de lo rural, eso sí hemos avanzado, ¿no? Pero queda en el margen del sector y el sector en el margen del Ejecutivo, entonces, bueno, todo eso dificulta la atención. Y en el tercer lugar, que está vinculado a los dos anteriores, son los arreglos organizacionales, los recursos, Así es. ¿no? Para finalmente implementar las mejoras que se han hecho, porque en el periodo analizado hay 3 mejoras importantes
que podemos decir como oportunidades perdidas de cierta forma, ¿no? Hubo el proyecto educativo de atención a poblaciones rurales, que fue el PEAR, financiado por el Banco Mundial. Luego hubo un proyecto muy interesante de Escuelas Marca Perú en el 2012 y después hemos tenido en el 2018 la aprobación de la política de educación rural, que es algo que sí tenemos hoy, que es un instrumento, vamos a decir, para atender las poblaciones rurales, pero se aprobó en diciembre de 2018, ¿no? Tú sabes que esas políticas tienen un acápite donde dice que no tienen presupuesto. O sea, tienen que conseguir el presupuesto. Es una herramienta para conseguir, pero claro, en diciembre se aprobó, el presupuesto sabes que se aprueba el año anterior y después vino la pandemia. Entonces, la política nuevamente es como otros documentos de buenas intenciones, pero no hemos logrado revertir o poner en práctica esa política, sobre todo porque después nos vino la pandemia que nos mostró, digamos, si la educación rural estaba de alguna manera saliendo un poquito a flote, luego vino la pandemia y ahí viene nuestra reflexión, nuestra frustración, digamos, en términos de es como el mito de Sísifo, ¿no? Cada vez que avanzamos un Sí. poquito, cada vez que se logra algo, otra vez algo lo impide, porque la educación rural no está en la prioridad, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, entonces tiene demasiados obstáculos y demasiados detractores, ¿no? Entonces Ujú. se avanza con mucho esfuerzo, pero no se sostiene una Sí, mejora y sustantiva ahí hay un para las... elemento que es bien importante y claro, cuando se expresa en el debate público, hay sectores que lo buscan, inclusive en algunos casos, caricaturizar, y está relacionado con el componente ideológico que hay detrás, en el sentido de que en un país como el nuestro, el que es pobre es porque quiere y que, digamos, no hay justificación así la educación sea mala para no poder sobresalir, porque hay muchos ejemplos de gente que inclusive en el marco de eso, ¿no? Han logrado salir adelante. Lo que termina siendo una coartada para no hacerse cargo de lo que claramente podría ser la salida a muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Inclusive de la representación política, porque la educación es fundamental para tener una visión distinta, digamos, sobre el país que vamos construyendo, y esa es una cosa que se le niega pues a sectores importantes de la población. Francisca, quería para terminar con el ánimo, por supuesto, invitar a quienes nos siguen para que lean el libro. De verdad que yo lo recomiendo mucho porque me parece que es muy, o sea, primero que es muy, diría yo, objetivo en términos de revisión, que poco se hace en materia en general, ¿no? Pues se suele argumentar a favor o en contra sin necesariamente seguir de manera minuciosa lo que ya se ha producido, y porque además en un momento como este deberían generarse consensos en torno a asuntos como esto que deberían ser ya indiscutibles, o sea, deberíamos discutir otras cosas menos, por ejemplo, centrar nuestra atención en la educación en determinados ámbitos, ¿no? Pero todavía estamos lejos de eso. Y quisiera para terminar, entonces, porque el libro además dice de ilusiones, conquistas y olvidos, porque hay matices también, ¿no es cierto?, en el sentido de que efectivamente no es que no se haya avanzado nada, hay cosas, pero también hay un poco la inercia o la lógica esta de el que llega quiere cambiar todo, ¿no? También se evidencia acá, y la correlación política que se genera a veces entre los operadores políticos que pueden deshacer muy rápidamente lo que en muchos años se ha avanzado, ¿no? Como la reforma de la se ve, por ejemplo, en el ámbito de la educación superior y aquí también, ¿no? Para terminar, una última reflexión sobre eso y una invitación, si te parece, a quienes nos siguen para que puedan, ojalá, leer el libro. Sí, bueno, mañana es la presentación del libro en el IEP, en Horacio Urteaga 694 a las 7 de la noche, así que sí, está toda tu comunidad invitada a asistir. Y sobre la reflexión que señalas de este emprendedurismo, es una cosa que nosotros analizamos también en términos de una forma de gobernar que viene, digamos, desde los 90 y se ha ido instalando. Y es como un mito perverso, digamos. Tenemos el mito de la educación, que es el mito de educarse y de salir adelante, ¿no? El mito de la movilización a través de la educación. De alguna manera, este mito en los 80, digamos, tenía un carácter más colectivo, ¿no? Era un esfuerzo familiar y como atraía y beneficiaba al conjunto. Hoy en día este mito se va individualizando cada vez más. En comunidades se observa también que lejos de demandar la mejora de la educación rural en la localidad, es como
bueno, yo puedo salir, tengo alguna diferencia entre el otro que me permite ir a educarme fuera, entonces terminan buscándose soluciones individuales que no hacen Sí, sino más que reforzar la idea que es posible, porque de pronto de 100 chiquitos y chiquitas en una escuela rural que uno lo logre, ¿no? No termina siendo más que una idea que refuerza de que es posible, cuando en verdad han habido tantas condiciones para que ese niño o niña pudiera salir adelante que no tiene que ver con lo que la escuela rural les ha ofrecido, ¿no? Entonces es un mito perverso que ponemos justamente en alerta en el libro para pensar así en es. soluciones más colectivas en favor de la ciudadanía y que atiendan justamente el tema de la desigualdad, porque si no, eso lo que hace es reproducir mayor desigualdad. El que puede salir tiene más oportunidades y el que se queda está condenado a una educación que no le va a brindar mayores oportunidades. Sí, pues y eso me parece también un aporte importante y significativo de este libro, porque también tiene esa pretensión, y creo que lo logra, de identificar esas cosas que más bien distorsionan la discusión sobre el fondo de las cosas, ¿no? Esos mitos que se han extendido mucho y que los políticos repiten, inclusive poniendo el caso propio, ¿no? Yo he escuchado a congresistas, yo, por ejemplo, que salí, que soy, hasta la presidenta dice que viene de Chaguán, que habla quechua, es mujer, es todo. Entonces, claro, ¿cómo le vamos a reprochar si ella tiene todas las condiciones para ser una presidenta buena? Pero claro, hay varias cosas que sobre eso hay que discutir como país, ¿no? Pero te agradezco mucho, Franchi, iba a decirte que es como conozco a Francesca hace muchos años, además de que la conocí, ya trabajaba en estos temas, o sea, es una especialista de las más importantes que hay. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en el programa. Recomiendo esta publicación. La presentación del libro es mañana en el IEP, entonces a las 7 de la noche. ¿Quiénes van a estar Así en es. la presentación? Me preguntan. En la mesa va a estar comentando Javier Torres del SER Excelente, y Javier. Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación. Ya, excelente, excelente. Hay que participar entonces. Muchísimas gracias. Ay, que vaya lo mejor Gracias, un la gusto estar contigo. presentación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.